vamos a tener que romper, si es que este hombre sigue en esta condición, vamos a tener que empezar a llevar a cabo acciones de resistencia civil. Un presidente que luce, a mi gusto, fuera de sitio, fuera de sí, sin control de la agenda, sin control del gobierno, desarmado, desanimado, en la lona y mandando sistemáticas señales de que no está bien. ¿A quién le profesan lealtades? ¿A nombre de quiénes están hablando? Podríamos empezar con estas preguntas. Intelectuales y periodistas de renombre, ¿representan la veracidad o solo responden a intereses de los grandes consorcios mediáticos cuyos propietarios están en una guerra abierta contra un modelo de gobierno que no les es conveniente o apropiado a sus intereses? Al parecer sí, pues en sus noticias y análisis se puede descubrir una carga ideológica que permite identificar el proyecto de nación por el cual luchan. Esto es Para en la Prensa. Entender esto es fundamental, pues en una época de cambio hay una confluencia de pensamientos con respecto de la forma en que se está planteando la transformación de la sociedad. Para ellos, lo central es qué hacer o cómo plantear de forma creíble la imposibilidad de crear una novedosa manera de enfrentar los enormes problemas del país, pero también quieren justificar la crisis de las anteriores ideas dominantes y revalorizarlas frente a las nuevas que intentan predominar en el escenario político. Así que no pueden ocultar un conjunto de pensamientos y creencias que los igualan e identifican, lo cual nos permite ver que detrás se encuentran los intereses de la clase dominante en un proyecto de nación distinto al actual. Es decir, los medios y sus voceros se han convertido en instrumento de confrontación política y, al final de cuentas, se quiera o no aceptar, en promotores de la disputa entre clases sociales. Todo esto parece muy abstracto, además que en sentido estricto, periodistas e intelectuales se pueden zafar de cualquier responsabilidad con el argumento de que ellos y sus medios cumplen con una labor de alta responsabilidad social y que las propias audiencias tienen libertad absoluta para elegir qué ver, leer o escuchar. Pero basta ver la gran similitud con los contenidos del discurso y los hechos de los gobiernos neoliberales y la forma en que aportaron su talento y renombre para popularizar en el país la ideología de las élites económicas. Así que todo era factible de conseguir, el progreso y las oportunidades estaban al alcance de la mano, solo había que esforzarse, ahorrar, luchar por un ideal, pues el libre mercado te facilitaba la vida, pero además vivías en absoluta libertad y bajo condiciones democráticas como nunca antes. La historia se convirtió en anécdota, hay que dejarla atrás, lo que cuenta es el aquí, el ahora y el futuro. Y es aquí donde entran los medios, los voceros de los grupos de comunicación mediática hegemónicos y una clase intelectual adscrita al poder. Les resulta chocante recordar que hasta 1982 había un Estado benefactor que participaba directamente en la economía, en el resguardo de la planta del empleo y en la distribución del gasto público. Aquella preocupación por los grupos marginados dejó de tener sentido e interés cuando el neoliberalismo modernizador vendió las empresas públicas, redujo al mínimo la inversión social y programó la alternancia política entre socios del mismo pensamiento político. Pero todo ese mundo de oportunidades, o más bien de corrupción y saqueos sin límites, debía tener un costo. Todo ello acabó en el 2018, y aunque los gobiernos panistas y priistas sabían de antemano del agotamiento del proyecto económico y en consecuencia del sustento ideológico que lo sostenía, para sobrevivir era importante seguir manteniendo el mismo discurso. Es una trampa decirle a la población que el proyecto de nación que representan incluye los intereses de toda la sociedad, pero en el fondo están palpitando los intereses de grupo y de la clase social que representan. Para ello estaba el cuarto poder. Sí, el de los medios de comunicación masivos, permeado y bajo el control de las élites económicas. Por medio de estos, se retroalimenta a la población con conceptos y visiones desde el mundo económico al comunicacional. Aunque las redes sociales hicieron más difícil ocultar totalmente el pensamiento y los intereses que defendían,
de tal modo que es más fácil falsear intencionadamente las cosas, pero de forma encubierta, es decir, faltando a la verdad, pero aparentando decirla, pues su verificación es prácticamente imposible. Si llegara el caso de verse atrapados en alguna de esas medias verdades, siempre quedaba el recurso de sostener que se interpretaron mal sus dichos y que eso no era lo que se había querido decir, o mejor aún, alegar que el autoritarismo y la censura gubernamental quieren acabar con la libertad de prensa y la diversidad de pensamiento. Así, la contienda entre los adversarios se debate en principio a partir del discurso político que fluye a través de los medios de comunicación masiva y en la actualidad más señaladamente en las redes sociales. En el actual proceso de transición se pretende desmitificar la ideología del partido gobernante, endilgándole toda clase de calificativos, de ser un populismo falsario, de comunistas trasnochados, bolivarianos y castristas de nuevo cuño, representantes de una falsa izquierda, hasta de ser los mismos lobos neoliberales con piel de oveja. Se trata de crearle una crisis de legitimidad al gobierno y partido. Hasta antes de la debacle del 2018, había cierta distinción en la formulación y el sustento del pensamiento político entre la derecha panista y el centrismo priista. Desde la creación del Pacto por México en 2012, cuando partidos, cámaras empresariales, medios hegemónicos, periodistas e intelectuales firmaron un acuerdo que decían era para la salvaguarda del país y sus instituciones, las diferencias ideológicas históricas entre los antaños enemigos se diluyeron. Así, obreros, clases medias y campesinos, la llamada familia revolucionaria priista se dio la mano con los patrones del ámbito empresarial, esa nueva clase dirigente emergida formalmente durante el gobierno del panista Vicente Fox. Ellos son los que ahora aparecen como los verdaderos mandamases de la oposición política. Han consolidado un frente político carente de diferencias ideológicas profundas que plantará cara a la avalancha popular, agraviada por la pobreza, el desempleo y la inseguridad, creada tras la implantación del régimen neoliberal y el desmantelamiento de aquel Estado benefactor. Por ello, insisten en que el presidente deje de hablar y culpar al pasado y le demandan que se ponga a gobernar y a resolver en un sexenio los más de 30 años de neoliberalismo espoliador y rapaz. Preguntan que cuál es la ideología dominante del gobierno actual, con la que pretende legitimarse y ganar credibilidad a fin de transitar hacia su consolidación. Esencialmente, es su carácter social, pues no se trata de una construcción individual, sino de un proceso histórico que da origen a diversas formas de pensamiento colectivo, es decir, a la ideología. Aún está en construcción dicho propósito y queda en manos de la ciudadanía, que elegirá el próximo año el rumbo que le quiera dar al país. Como la oposición política formal tiene encima el pesado lastre y la carga negativa de los últimos gobiernos priistas y panistas, queda el poderoso recurso de los medios masivos y la utilización del bien social que es la información. Esta se ha convertido en un objeto de mercado útil para la convivencia y el desarrollo de la democracia, pero en este caso, y cuando se dispone de una hegemonía mediática, se magnifica su valor como instrumento de lucha política. Ya como mercancía, la información y los mensajes se reducen a sus formas más simples, para que puedan ser entendidas con facilidad por la ciudadanía. Por lo tanto, lo mejor es colocar toda noticia en simples términos de blanco y negro o del bien y del mal. Con esto se logra enturbiar lo noticiable y de paso su descontextualización para que cumpla su propósito. Por eso son pocas las noticias que tienen elementos más allá de lo coyuntural y ponen por encima las consecuencias del hecho y no las causas profundas que lo originan. Es evidente que esta forma de actuar facilita la manipulación y la generación de lo que podemos denominar como verdades construidas en interés de quien controla el medio. Yo soy Tulio Moreno Alvarado y esto es Para en la Prensa.